Año 2008. En lo alto de un hipermercado, unos operarios descuelgan una inmensa estrella azul. Ese símbolo, que durante décadas iluminó las compras de millones de argentinos, caía al piso para ser reemplazado por la gran letra C roja y azul de Carrefour. Era el golpe final. Supermercados Norte había nacido en un humilde local de Carapachay, en el conurbano bonaerense, y llegó a coronarse como el rey absoluto del supermercadismo en la Argentina. Eran los dueños de los changos, el paseo obligado del fin de semana para la clase media, y sin embargo, terminó siendo borrada del mapa, desmembrada y absorbida por su mayor rival. ¿Cómo fue que el símbolo más grande del consumo familiar argentino terminó convertido en una simple ficha de cambio en un juego de ajedrez de miles de millones de dólares entre fondos de inversión y corporaciones extranjeras? Esta no es solo la historia de una cadena que desapareció de nuestras góndolas. Es la historia de cómo la forma en que compramos los argentinos cambió para siempre. Para entender la magnitud de lo que Supermercados Norte llegó a ser, primero hay que viajar en el tiempo. Hay que retroceder a una Argentina muy distinta, a una época donde la palabra supermercado apenas comenzaba a balbucearse en las calles, casi con cierta desconfianza. Estamos a mediados de la década de 1960. El Gran Buenos Aires, especialmente la zona norte del conurbano bonaerense, estaba en plena expansión. Eran barrios de calles arboladas que se iban poblando rápidamente de familias de clase media, trabajadores y profesionales que perseguían el clásico sueño argentino: la casa propia, el jardín al fondo y el espacio para el asado del domingo. En aquellos años, la forma en que los argentinos hacían las compras era un ritual íntimo, barrial e inquebrantable. El epicentro del consumo no eran las grandes superficies, sino el almacén de Ramos Generales, la carnicería de Don José o la fiambrería de la esquina. La dinámica era siempre la misma. La ama de casa entraba al local, esperaba su turno pacientemente con un número en la mano, y una vez frente al mostrador, le dictaba al comerciante lo que necesitaba. El almacenero, con su delantal blanco, se daba vuelta, buscaba el paquete de hierba, cortaba el queso a máquina, envolvía el pan en papel de estraza y anotaba todo con lápiz en la famosa libreta de fiado. El cliente no tocaba la mercadería hasta que no la pagaba. El producto estaba separado del comprador por una barrera de madera, vidrio y costumbre. Romper esa barrera cultural parecía una locura. Sin embargo, en el año 1965, un empresario llamado Alberto Gil decidió que era el momento de cambiar las reglas del juego. Gil no solo quería vender comida, quería cambiar la experiencia de compra. Con una visión aguda sobre las tendencias que ya empezaban a transformar el comercio en Estados Unidos y Europa, Gil apostó por un modelo que en la Argentina todavía era una rareza exótica: el autoservicio a gran escala. El lugar elegido para plantar esta semilla no fue el centro de la ciudad de Buenos Aires, lleno de grandes tiendas tradicionales y galerías elegantes. El lugar elegido fue Carapachay, una localidad humilde y trabajadora del partido de Vicente López, en el corazón del conurbano norte. Allí, en 1965, abrió sus puertas el primer local de una marca que llevaba un nombre geográfico, simple y directo: Supermercados Norte. Aquel primer local de Carapachay fue un choque cultural absoluto para las familias del barrio. De repente, ya no había un mostrador que separara a la señora de los productos. En su lugar, el local presentaba hileras de estanterías, a las que rápidamente todos empezarían a llamar góndolas. La iluminación era potente, el piso brillaba de limpio y los pasillos eran inusualmente anchos. Y en la entrada aguardaba un invento que cambiaría para siempre la coreografía del consumo familiar: el changuito de metal. La tensión inicial fue palpable. Las crónicas y recuerdos de la época relatan la enorme reticencia de los consumidores argentinos a este nuevo formato. Las amas de casa, acostumbradas a que el carnicero les eligiera el mejor corte de asado, sentían desconfianza al ver la carne ya envasada en bandejitas. Tomar un paquete de fideos directamente del estante, sin pedírselo a nadie, generaba una sensación extraña, casi de estar rompiendo una regla no escrita del comercio. Además, no faltaban quienes creían que este sistema de pasillos y cajas registradoras a la salida era frío, impersonal y que venía a destruir la cálida relación con el almacenero amigo.
El desafío de Alberto Gil y de aquel incipiente Supermercados Norte era monumental. Tenían que educar a toda una generación de consumidores. Tenían que convencer a los argentinos de que empujar un chango metálico y elegir los productos con sus propias manos no solo era más rápido, sino que les otorgaba poder y libertad. Para vencer esa desconfianza, Norte implementó una estrategia impecable. Se obsesionaron con la limpieza extrema del local, la presentación impecable de las frutas y verduras, y sobre todo, ofrecieron precios notablemente más competitivos que los comercios tradicionales, gracias a que compraban en mayores volúmenes. Lentamente, la curiosidad le ganó a la costumbre. Los vecinos de Carapachay, y pronto los de Villa Ballester, Monroe y Olivos, empezaron a darse cuenta de que en este nuevo formato podían comparar marcas, leer etiquetas y controlar cuánto gastaban antes de llegar a la caja. Lo que empezó como un experimento arriesgado en un barrio de Vicente López, se convirtió rápidamente en un éxito rotundo. Las mujeres ya no iban solas a comprar lo del día. El supermercado empezó a convocar a la familia entera. La barrera del mostrador había sido derribada con éxito, y la semilla del supermercadismo moderno en la Argentina estaba oficialmente plantada. Pero Carapachay era solo el kilómetro cero. Alberto Gil se dio cuenta de que había dado en el clavo, y que la clase media argentina estaba hambrienta de modernidad. El modelo estaba aprobado, la confianza del cliente había sido ganada, y ahora había llegado el momento de conquistar el resto del territorio. El humilde local de barrio estaba a punto de convertirse en el dueño absoluto de los fines de semana de los argentinos. El éxito del local en Carapachay había demostrado que la sociedad argentina estaba lista para soltar la libreta del almacenero y tomar las riendas de su propio consumo. Pero para Alberto Gil, esto era apenas el prólogo. Durante la década de 1970 y entrados los años 80, Supermercados Norte dejó de ser un experimento zonal para convertirse en una maquinaria de expansión comercial sin precedentes en el conurbano bonaerense. La estrategia fue tan agresiva como milimétrica. Norte comenzó a abrir sucursales estratégicas en los puntos neurálgicos del Gran Buenos Aires, extendiendo su influencia por Vicente López, San Isidro, San Martín y más allá. Cada nueva apertura no era simplemente la inauguración de un local comercial, era un evento social. Para los vecinos, la llegada de un norte a su barrio significaba modernidad, estatus y, sobre todo, una nueva forma de vivir el fin de semana. Fue en esta época cuando la marca logró una hazaña cultural invaluable. Transformó la obligación de comprar comida en el paseo familiar. Antes, ir a buscar víveres era una tarea solitaria y pesada, que recaía casi exclusivamente en la mujer. Con Norte la dinámica cambió de raíz. Los sábados por la mañana, subirse al Ford Falcon, al Fiat 600 o al Renault 12 para ir al súper se convirtió en el programa de toda la familia. El espacio dentro de las sucursales comenzó a mutar. Ya no se trataba solo de hileras interminables de latas de tomate, fideos y azúcar. Norte fue pionero en entender que, una vez que el cliente estaba dentro con el chango vacío, había que ofrecerle un mundo entero. Así comenzaron a incorporar inmensos sectores de bazar, donde las familias podían comprar desde un juego de platos de loza hasta toallas, herramientas o electrodomésticos. El supermercado se volvió un ecosistema cerrado y autosuficiente. Si lo necesitabas para tu casa, Norte lo tenía. Los pasillos se llenaron de promociones estridentes, carteles de colores vibrantes y locutores que por los altoparlantes anunciaban las ofertas de la media hora. Sin embargo, detrás del brillo de las góndolas y los changos repletos, la Argentina de finales de los 70 y toda la década de 1980 era un terreno traicionero. Mientras Norte intentaba consolidar su imperio, la economía del país se comportaba como una montaña rusa a punto de descarrilar. Fueron los años del Rodrigazo, de la inestabilidad política, de la dictadura militar y de los primeros grandes golpes devaluatorios que pulverizaron el bolsillo de la clase media. El verdadero desafío de Norte no era inaugurar más metros cuadrados, sino sobrevivir a la inflación crónica que azotaba al país. Mantener los estantes llenos y los precios competitivos requería de una cintura logística y financiera extraordinaria. Y la prueba de fuego definitiva llegaría a finales de los 80, durante la hiperinflación del gobierno de Raúl Alfonsín.
En 1989, los precios cambiaban no en cuestión de meses o semanas, sino de horas. La imagen que quedó grabada en la memoria colectiva de los argentinos es la de los empleados de los supermercados corriendo por los pasillos con las máquinas etiquetadoras, remarcando los precios mientras los clientes se apuraban a tirar los productos dentro del chango antes de que el empleado les pegara la nueva etiqueta. Era una carrera desesperada contra la pérdida del poder adquisitivo. En medio de ese caos, Norte tuvo que tomar decisiones drásticas para mantener la fidelidad de un cliente que veía cómo su sueldo se esfumaba. La cadena perfeccionó el arte del stock y las negociaciones agresivas con los proveedores. Para la clase media del conurbano, ir a Norte en aquellos días de hiperinflación era casi un acto de supervivencia. Apenas cobraban el sueldo, corrían al supermercado a llenar el chango hasta el tope, acopiando aceite, harina y enlatados para protegerse de los aumentos. Norte se convirtió en el refugio físico donde los argentinos iban a defender el valor de su dinero. Lejos de hundirse en la crisis, Norte emergió de la década de 1980 curtido y fortalecido. Habían sobrevivido a la hiperinflación, habían vencido la resistencia cultural al autoservicio y habían fidelizado a millones de clientes que ya no concebían su vida doméstica sin la estrella azul del supermercado. Eran indiscutidamente los dueños de los changos en la provincia de Buenos Aires. Pero la economía argentina estaba a punto de dar un giro radical. Se acercaban los años 90. Se acercaba la era del uno a uno, la convertibilidad y el espejismo del primer mundo. Para Supermercados Norte, la década que estaba por comenzar traería una explosión de consumo nunca antes vista, pero también los pondría cara a cara con monstruos globales que venían dispuestos a arrebatarles la corona. La verdadera guerra del supermercadismo estaba a punto de comenzar. Llegaron los años 90. En la historia económica argentina, pocas épocas generaron un cambio tan drástico, repentino y visual en el consumo como la década de la convertibilidad. De la hiperinflación desesperante y los precios remarcados a las apuradas, el país pasó, casi de un día para el otro, al espejismo del uno a uno. Un peso valía exactamente lo mismo que un dólar estadounidense. La inflación desapareció mágicamente de las góndolas, y con ella, la ansiedad. De repente, el crédito fluyó, el pago en cuotas se multiplicó y las fronteras comerciales se abrieron de par en par a una avalancha de productos importados. Para Supermercados Norte, este nuevo escenario económico fue el combustible definitivo. Si en los años 80 habían sido un refugio de supervivencia para las familias, en los 90 se convirtieron en el templo absoluto de la abundancia. Alberto Gil y su equipo entendieron rápidamente que ya no bastaba con ser el supermercado grande del barrio. Había que construir verdaderas catedrales del consumo. Fue entonces cuando Norte dio el salto definitivo, adoptando y perfeccionando el formato de hipermercado. El logotipo de la inmensa estrella azul comenzó a elevarse sobre enormes predios a lo largo y ancho del Gran Buenos Aires. Entrar a un Norte a mediados de la década de 1990 era una experiencia sensorial que definía el estatus y las aspiraciones de la clase media argentina. Los techos eran altísimos, la iluminación blanca e inmaculada encandilaba, y los pasillos parecían no tener fin. Las góndolas estaban rebalsadas de artículos que los argentinos, hasta hacía muy poco, solo conocían por revistas, películas o algún viaje esporádico al exterior. Duraznos en almíbar de Grecia, chocolates suizos, cereales en cajas brillantes de Estados Unidos, cervezas alemanas y electrodomésticos japoneses. Todo estaba ahí, al alcance de la mano, meticulosamente ordenado. El ritual del fin de semana, ese paseo familiar, alcanzó su máximo esplendor. Las playas de estacionamiento, que ahora eran gigantescas planicies de asfalto, se llenaban desde el sábado a la mañana hasta el domingo a la noche. Las familias enteras pasaban horas adentro, empujando changos inmensos. Los chicos se perdían maravillados por el enorme sector de juguetería, mientras los padres evaluaban si cambiar el televisor de tubo por uno más grande en la sección de electrodomésticos, pagando en 12 o 24 cuotas sin interés, para luego llenar la caja del baúl con provisiones para todo el mes. Norte ya no vendía simplemente comida o artículos de limpieza.
Vendía un estilo de vida. Vendía la sensación palpable y tangible de pertenecer al primer mundo, aunque fuera por un rato, dentro de un salón climatizado en el conurbano bonaerense. Los sorteos de autos cero kilómetro directamente en el salón de ventas, los promotores anunciando mega descuentos por los altoparlantes y el servicio impecable de sus empleados tejieron un vínculo emocional inquebrantable. Para millones de personas, ver esa estrella azul brillando a lo lejos era sinónimo de progreso. Si podías llenar el chango hasta el tope en norte, significaba que a tu familia le estaba yendo bien. Con decenas de sucursales operativas y una facturación estratosférica, la marca de origen nacional se consolidó como el gigante indiscutido, el rey absoluto del retail argentino. Eran intocables. Sin embargo, la cima es siempre el lugar más peligroso para pararse. Mientras Supermercados Norte disfrutaba de su reinado y celebraba su apogeo de ventas, el olor a dinero fácil, al peso fuerte y al consumismo desaforado de la Argentina del uno a uno, había cruzado las fronteras, atrayendo la mirada hambrienta de gigantes que estaban dispuestos a todo para quedarse con ese mercado. El desembarco no tardó en ocurrir. A mediados de la década del 90, la Argentina, con su economía desregulada y una moneda fuerte, se había convertido en el tablero de juego preferido para las corporaciones multinacionales. Las banderas extranjeras empezaron a clavarse agresivamente en el mapa del retail nacional. Carrefour, que ya operaba en el país, pisó el acelerador a fondo y comenzó a abrir inmensas sucursales. En 1995, el gigante estadounidense Walmart aterrizó en el conurbano bonaerense con hipermercados colosales. Desde Chile, el grupo Cencosud avanzaba firme con Jumbo. Para Supermercados Norte, el mensaje era clarísimo. O crecían hasta volverse inalcanzables, o terminarían siendo devorados por los monstruos globales. La competencia ya no era contra otras cadenas locales más pequeñas. Ahora la pelea era cara a cara contra corporaciones que tenían espaldas financieras casi infinitas. Lejos de achicarse, Alberto Gil decidió dar batalla. Norte emprendió una carrera de expansión vertiginosa, casi frenética. Había que ocupar cada terreno disponible, cada intersección estratégica de avenidas antes de que llegaran los franceses o los estadounidenses. Las inauguraciones se volvieron moneda corriente. La inmensa estrella azul se encendió en Pilar, en San Miguel, en Morón, en Quilmes. Donde hubiera una clase media dispuesta a llenar un chango, ahí se levantaba un hipermercado Norte. Fue en este periodo cuando la marca alcanzó su cenit absoluto. Norte llegó a ostentar una cuota de mercado brutal en el área metropolitana de Buenos Aires, liderando cómodamente el sector por encima de las multinacionales. Empleaban a miles y miles de personas. Para muchísimos jóvenes del conurbano, conseguir trabajo como repositor, fiambrero o cajera en Norte era el primer paso seguro en el mercado laboral formal. Las cajeras con sus uniformes impecables y el sonido incesante de las registradoras escaneando códigos de barras eran la banda sonora del progreso de los sábados. El público los seguía eligiendo. A pesar de las luces deslumbrantes que traían las marcas extranjeras, Norte conservaba un vínculo emocional, un sentido de pertenencia que se había forjado desde aquellos primeros días en Carapachay. Entendían al consumidor argentino. Sabían exactamente cómo armar la dinámica de la góndola de carnes para el asado del domingo. Y entendían mejor que nadie cómo jugar con las promociones en los días de cobro de aguinaldos. Eran locales y se notaba. Sin embargo, detrás de los pasillos atestados de clientes y de los balances con cifras récord, se estaba gestando una tensión estructural que pronto se volvería insostenible. Sostener esta guerra territorial, comprar tierras premium, construir megasuperficies y mantener una guerra de precios incesante, requería un flujo de capital monumental. Norte, en su ADN profundo, seguía siendo manejada con la filosofía de una empresa familiar. Pero ahora estaban compitiendo en una liga donde las reglas las dictaban los mercados bursátiles globales. Mantener la corona del supermercadismo argentino se había vuelto un negocio de riesgo extremo. Norte brillaba como nunca en lo más alto del firmamento comercial, pero el andamiaje necesario para sostener esa estrella pesaba cada vez más. Y en esa Argentina de los 90, donde todo parecía tener un precio y el capital extranjero sobraba, el éxito monumental de Norte los convirtió en un blanco perfecto.
En las oficinas de los grandes fondos de inversión de la City porteña, los tiburones de las finanzas dejaron de mirar a Norte como un simple supermercado. Empezaron a verla como la presa más grande y jugosa del país. La época romántica del comerciante y los changos había terminado. Estaba por comenzar la despiadada era de la ingeniería financiera. Corría el año 1996. Supermercados Norte estaba en la cúspide absoluta de su poder comercial. Alberto Gil, aquel visionario que había arrancado con un modesto local en Carapachay para enseñarles a los argentinos qué era un autoservicio, contemplaba ahora un imperio de hipermercados que facturaba cientos de millones de dólares al año. Sin embargo, la Argentina de mediados de los 90 era un terreno salvaje y vertiginoso. Era la época del peso fuerte, de la plata dulce financiera, de las grandes privatizaciones y, sobre todo, de los fondos de inversión internacionales que aterrizaban en la City porteña con maletines llenos de dólares, listos para comprar cualquier empresa que dominara su sector. Y en el tablero del retail argentino no había presa más codiciada, rentable y vistosa que Norte. Fue entonces cuando entró en escena un jugador que cambiaría para siempre el destino de la Estrella Azul, el Excel Group. Liderado por el empresario Juan Navarro, el Excel no era una familia de comerciantes ni una cadena de supermercados con tradición. Era un fondo de inversión de capital de riesgo, private equity, puro y duro. Su especialidad eran las compras apalancadas. Adquirían empresas contrayendo enormes cantidades de deuda. Las reestructuraban agresivamente para inflar su valor contable. Y luego las vendían al mejor postor para embolsar ganancias extraordinarias. En los pasillos financieros de Buenos Aires, el grupo de Navarro era conocido por su voracidad y su estilo implacable. Y tenían a Supermercados Norte en la mira. La noticia estalló como una bomba en las portadas de los diarios económicos del país. En 1996, el Excel Group desembolsó una cifra que, para la época y para una empresa de capital nacional, resultaba completamente astronómica. Aproximadamente 440 millones de dólares para quedarse con la cadena. Tras firmar los papeles, Alberto Gil dio un paso al costado. Con su salida se cerró de forma definitiva el capítulo del supermercado familiar. La Estrella Azul ya no le pertenecía a un almacenero con visión de futuro. Ahora era propiedad de los ingenieros financieros, los abogados corporativos y las planillas de cálculo. El impacto en la cultura interna de Norte fue silencioso al principio, pero brutal en sus consecuencias. De un día para el otro, el idioma en las oficinas centrales cambió. Ya no importaba tanto si la góndola de fiambres estaba perfectamente surtida para el fin de semana o si el cliente de San Miguel encontraba el vacío exacto para el asado del domingo. Lo que importaba ahora era el EBITDA, el flujo de caja, la reducción sistemática de costos operativos y los márgenes de rentabilidad a corto plazo. Para un empleado con 20 años de antigüedad en la empresa, el cambio fue palpable. De repente, habían pasado de conocer al dueño que caminaba los pasillos, a responderle a directivos trajeados que veían a los hipermercados simplemente como un activo financiero más en un portafolio enorme. El Excel Group no había comprado Norte para administrarla con cariño durante las próximas 3 décadas. La habían comprado para engordarla rápidamente y salir del negocio con los bolsillos llenos. Para lograr ese objetivo, los nuevos dueños pisaron el acelerador a fondo, implementando una estrategia de crecimiento que bordeaba el delirio de grandeza. No les alcanzaba con abrir sucursales propias con la bandera de Norte. Empezaron a salir de cacería para devorar a la competencia. Utilizando millones de dólares en deuda fresca, el fondo comenzó a comprar compulsivamente otras cadenas históricas y supermercados provinciales para sumar cuota de mercado artificialmente. Pero este crecimiento desenfrenado, alimentado con plata prestada, escondía una trampa estructural que estaba a punto de activarse. La estrella brillaba más grande que nunca, pero por dentro empezaba a vaciarse. La estrategia de Juan Navarro y el Excel Group era de manual en el frío mundo del capital de riesgo. Comprar, fusionar, inflar el valor contable y salir a vender. Para engordar a Norte y hacerla lucir aún más colosal, el fondo no dudó en endeudarse todavía más. En 1999 desembolsaron otra fortuna astronómica, más de 600 millones de dólares, para adquirir otra cadena histórica, legendaria y muy querida por los argentinos, Casa Tía.
De la noche a la mañana, el Excel unió a Norte y a TIA bajo un mismo paraguas corporativo, creando un monstruo del retail que sumaba cientos de sucursales, dominaba múltiples formatos, desde hipermercados hasta tiendas de proximidad, y monopolizaba la atención del mercado. En los papeles y en las presentaciones de PowerPoint que circulaban por los bancos de la City porteña, la empresa era un gigante imparable, la joya absoluta de la corona sudamericana. Pero en la vida real, en el asfalto de las playas de estacionamiento y en el brillo de las góndolas, la realidad era mucho más oscura. La fusión forzada entre empresas con tanta historia generó un choque interno brutal. Los empleados históricos de Norte, que venían de la escuela de Alberto Gil, del detalle, del trato personalizado al cliente y del orgullo de la góndola perfecta, se encontraron de repente asfixiados. Ahora respondían a una dirigencia que solo miraba planillas de Excel, obsesionada con la reducción de personal, la consolidación de centros de distribución y los recortes operativos implacables. El inmenso peso de la deuda adquirida para hacer estas megacompras empezó a ahorcar las finanzas del día a día. Cuando un fondo de inversión tiene que pagar millones en intereses a los bancos, el primer lugar de donde se recorta es el servicio. Las fisuras empezaron a notarse. Para las familias que iban de paseo el fin de semana, la experiencia de compra en Norte comenzó a cambiar sutilmente. Había menos personal en las cajas, lo que generaba filas interminables los sábados por la tarde. Las reposiciones de mercadería ya no eran tan eficientes, dejando huecos visibles en las estanterías. El mantenimiento de esos enormes locales empezó a decaer. La estrella azul seguía colgada en lo alto, pero el ambiente adentro se sentía distinto. Más frío, más corporativo, menos argentino. Norte había perdido su alma comercial. Había dejado de ser el supermercado de la familia para convertirse, literalmente, en un activo financiero estructurado para pagar deuda. A pesar de estas grietas operativas, al Excel Group los detalles del salón de ventas poco le importaban. Ellos estaban armando el paquete perfecto para vendérselo a los verdaderos titanes globales, que desde Europa querían conquistar América Latina. Norte era simplemente la carnada más grande del estanque. Y la estrategia funcionó. El mercado de consumo argentino de finales de los 90, cimentado en la ilusión de la paridad cambiaria, seguía siendo inmensamente atractivo. El Excel no tardó en encontrar a los gigantes dispuestos a pagar una fortuna por su creación inflada. Sin embargo, lo que nadie imaginó fue que la venta de Norte desencadenaría un juego de tronos corporativo a nivel internacional. Un terremoto financiero que terminaría poniendo a la gran cadena argentina, atada de pies y manos, directamente en las garras de su peor y más temido enemigo. La trampa estaba a punto de cerrarse. Hacia 1998, el Excel Group había cumplido su objetivo fundamental. Juan Navarro y su equipo de ingenieros financieros habían tomado a Supermercados Norte. La habían inflado con deuda, la habían fusionado con la histórica Casa Tía y la habían transformado en un gigante corporativo con más de un centenar de sucursales en todo el país. El paquete estaba listo, maquillado y envuelto con moño. Había llegado el momento más esperado en el ciclo de vida de cualquier fondo de inversión de riesgo. Hacer la salida, vender la empresa al mejor postor y embolsar ganancias extraordinarias. Pero, ¿quién tenía la espalda financiera suficiente para comprar semejante monstruo en la Argentina de finales de los 90? La respuesta no estaba en Buenos Aires, ni tampoco en Estados Unidos. La respuesta estaba cruzando el Océano Atlántico. Por aquellos años, el mercado supermercadista europeo, y particularmente el francés, estaba saturado. Las grandes corporaciones minoristas galas necesitaban expandirse hacia mercados emergentes para mantener contentos a sus accionistas. Y América Latina, impulsada por el boom del consumo y las monedas atadas al dólar, era el territorio de conquista perfecto. En ese contexto, apareció en el radar el grupo Promodés, un inmenso holding minorista francés, dueño de cadenas internacionales y con muchísimo apetito por consolidarse en el hemisferio sur. Las negociaciones fueron herméticas. Un verdadero juego de póker de alta tensión entre las oficinas de París y los rascacielos de la City porteña. Finalmente, en abril de 1999, se anunció la noticia que sacudió al mundo del retail argentino. Promodés desembolsaba alrededor de 420 millones de dólares
para comprar el 49% del paquete accionario de Supermercados Norte, asumiendo también una parte de su colosal deuda y guardándose la opción de adquirir el control total más adelante. En los pasillos de las sucursales de Norte, desde aquel histórico bastión en Carapachay hasta los inmensos hipermercados recién inaugurados en el conurbano profundo, la noticia fue recibida con una cautelosa mezcla de alivio y expectativa. Después de los años turbulentos bajo la gestión de un fondo financiero al que solo le importaba recortar gastos, la llegada de un supermercadista de raza, como Promodés, parecía, a simple vista, una bocanada de aire fresco. Los franceses conocían el negocio. Entendían de góndolas, de logística de fríos, de marcas propias y de trato con el consumidor. Para muchos gerentes históricos y empleados de base, la inyección de capital europeo significaba el fin del ahogo de las deudas y el comienzo de una etapa de profesionalización e inversión real. Parecía el final feliz de un largo camino. Norte, la estrella azul que había nacido en un barrio humilde, enseñándole a los argentinos a usar el changuito, ahora se sentaba en la misma mesa que la realeza del comercio mundial. La marca, creían todos, estaba a salvo. Sin embargo, esa ilusión de estabilidad y futuro prometedor duró apenas unos meses. Lo que nadie en la Argentina sabía, ni los repositores que acomodaban los fideos, ni las cajeras que marcaban los productos, ni las familias que llenaban el baúl del auto los sábados, era que en las altas esferas del poder corporativo en Europa se estaba gestando una operación secreta que iba a alterar el tablero mundial del comercio. Norte no había sido comprada para ser cuidada y expandida bajo el ala protectora de Promodés. Había sido comprada justo en la víspera del mayor terremoto corporativo de la historia del supermercadismo moderno. Y las ondas expansivas de ese terremoto iban a dejar a la cadena argentina totalmente indefensa, atrapada en un callejón sin salida corporativo y entregada en bandeja de plata, de la forma más insólita posible, a su peor enemigo. En agosto de 1999, apenas unos meses después de que Promodés desembarcara en Argentina, con promesas de expansión y profesionalismo, estalló una bomba financiera en el hemisferio norte. En los cuarteles generales de París, las dos empresas minoristas más grandes de Francia anunciaron una fusión a escala global. Carrefour, el titán indiscutido, absorbía por completo a Promodés para crear el segundo grupo supermercadista más grande del planeta, solo por detrás de la estadounidense Walmart. En Europa era una jugada maestra de consolidación, pero a más de 11.000 kilómetros de distancia, en las oficinas de Supermercados Norte en el conurbano bonaerense, la noticia cayó como un balde de agua helada. La paradoja era cruel, casi cinematográfica. Durante años, Norte se había endeudado hasta la médula bajo el mando del Excel Group, con un único objetivo estratégico: crecer lo suficiente para no ser devorada por Carrefour. Habían peleado palmo a palmo cada esquina, cada terreno y cada cliente contra el gigante francés. Y ahora, por un acuerdo firmado en un escritorio de París sobre el que no tenían absolutamente ningún control, Carrefour se convertía de la noche a la mañana en el dueño de Supermercados Norte. La incertidumbre se apoderó de las sucursales. Para los miles de laburantes, desde los repositores que armaban las ofertas hasta las cajeras y los gerentes de local, la situación era completamente surrealista. ¿Cómo se suponía que debían operar ahora? ¿Tenían que seguir compitiendo contra el Carrefour que estaba a 10 cuadras, sabiendo que al final del día la plata iba a parar a la misma caja fuerte? El miedo a perder el empleo se disparó de inmediato. En cualquier fusión de este calibre, la palabra sinergia en el lenguaje corporativo suele traducirse como despidos, cierre de sucursales superpuestas y recortes masivos. El impacto en el mercado argentino fue tan brutal que el gobierno nacional tuvo que intervenir. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puso la lupa sobre la operación. De concretarse el control total, el nuevo megagrupo, Carrefour, Plus, Promodés, Norte, TIA, pasaba a dominar una cuota monstruosa de las ventas de alimentos y productos básicos en el país, especialmente en el Gran Buenos Aires. Tras meses de tensiones legales, el Estado obligó al grupo a desprenderse de algunas sucursales para evitar un monopolio absoluto. Pero la suerte principal ya estaba echada. Poco tiempo después, el Excel Group terminaría de vender el porcentaje que le quedaba,
logrando su tan ansiada salida y embolsando millones de dólares en ganancias. Juan Navarro y sus ingenieros financieros abandonaron el barco dejando atrás una empresa con su identidad destrozada y una cultura interna en estado de shock. Norte, la estrella del consumo argentino, había quedado atrapada en una jaula de oro. Ya no era la empresa familiar de Alberto Gil, y tampoco era la joya mimada del Excel. Ahora era, a los ojos de sus nuevos dueños franceses, algo mucho peor. Una marca de segunda. Un hijo no deseado producto de una megafusión internacional que competía directamente contra su marca principal. Carrefour nunca iba a permitir que la estrella azul brillara más que su propia C, roja y azul. Y como si esta tragedia corporativa no fuera suficiente para sellar su destino, el reloj de la historia argentina marcaba el año 2000. El espejismo de la plata dulce se estaba desvaneciendo rápidamente. Afuera de los hipermercados, en las calles, se estaba gestando la peor tormenta económica, política y social de la historia moderna del país. El verdadero infierno estaba a punto de desatarse. El reloj de la historia marcó el mes de diciembre de 2001, y con él se desmoronó por completo el castillo de naipes sobre el que se había construido la ilusión económica argentina. El modelo de la convertibilidad, aquel 1 a 1 que había llenado las góndolas de Norte con productos importados y había financiado su expansión faraónica, estalló en 1000 pedazos, arrastrando consigo a toda la sociedad. La crisis del 2001 no fue una simple recesión. Fue un colapso sistémico, social y cultural sin precedentes en la historia moderna del país. El gobierno decretó el corralito, congelando los depósitos bancarios de millones de argentinos. De la noche a la mañana, el dinero desapareció de la calle. El poder adquisitivo de la clase media, que históricamente había sido el motor indiscutido de Supermercados Norte, se pulverizó en cuestión de semanas. En ese contexto de desesperación absoluta, el rol del supermercado en la psiquis de los argentinos dio un giro dramático y violento. Apenas unos años antes, ir a Norte era el paseo familiar del fin de semana. Una salida de ocio donde las familias debatían qué electrodoméstico comprar en cuotas. En diciembre de 2001, las grandes superficies comerciales se convirtieron en la zona cero del estallido social. Las imágenes que transmitían los noticieros daban la vuelta al mundo y paralizaban al país. Multitudes de personas desesperadas, empujadas por el hambre y la marginación, forzando las persianas metálicas de los supermercados en el conurbano bonaerense y en el interior del país. Los saqueos. Muchas sucursales de Norte, ubicadas estratégicamente en el corazón del Gran Buenos Aires, se encontraron literalmente en la primera línea de fuego. Los inmensos ventanales de vidrio estallaron. Las góndolas fueron arrasadas y el pánico se apoderó de los empleados que, atrincherados, veían cómo el templo del consumo se transformaba en un campo de batalla. Para la cadena, el golpe fue devastador. Cuando el humo de los disturbios de diciembre finalmente se disipó y el país comenzó a asimilar la devaluación, el peso argentino pasó a valer una tercera parte de su valor frente al dólar. El escenario comercial era tierra arrasada. La gente ya no entraba a los hipermercados a pasear ni a llenar changos inmensos. Las compras se volvieron microscópicas, de pura supervivencia. Las familias contaban las monedas para llevar un paquete de fideos, arroz o segundas marcas de leche. El consumo ostentoso había muerto. En medio de este caos económico, Norte tenía una desventaja letal. Ya no era una empresa argentina con la cintura y la agilidad de un dueño local para navegar la tormenta. Ahora era una simple filial dentro del gigantesco balance contable del Grupo Carrefour. Desde los cuarteles generales en París, los ejecutivos franceses miraban los números de Argentina con terror. Las ganancias en dólares de su filial sudamericana se habían evaporado tras la devaluación. Había que tomar medidas urgentes y drásticas para frenar la sangría financiera. Y en ese plan de contingencia global, diseñado a miles de kilómetros de distancia, Supermercados Norte iba a descubrir, de la peor manera posible, el verdadero significado de ser la marca hijastra en una megacorporación. La guillotina de los recortes estaba a punto de caer, y no iba a golpear a todos por igual. La orden que llegó desde la sede central en París fue tajante. Había que frenar la hemorragia financiera en Argentina a cualquier precio.
Carrefour necesitaba proteger sus propios márgenes y su marca insignia en medio del colapso macroeconómico. Para lograrlo, utilizaron a Supermercados Norte como la variable de ajuste perfecta. Fue en los meses y años inmediatamente posteriores al 2001 cuando la degradación de Norte se hizo visible a los ojos de sus clientes más fieles. La cadena fue sometida a una dieta estricta e implacable de recortes operativos. El contraste era doloroso. Si un cliente entraba a un hipermercado con el cartel de Carrefour, todavía encontraba un nivel aceptable de surtido, iluminación y limpieza. Pero si cruzaba las puertas de un hipermercado Norte, el panorama era desolador. Las grandes sucursales que en los años 90 encandilaban con su modernidad empezaron a oscurecerse. Literalmente. Para ahorrar costos, se apagaban filas enteras de luces en los salones de venta y en las playas de estacionamiento. El mantenimiento estructural se redujo a cero. Los pisos ya no brillaban. Los changuitos se oxidaban sin ser reemplazados y las heladeras comerciales solían perder agua o directamente dejaban de funcionar. Pero el mayor impacto se dio en las góndolas. Frente a la escasez de productos y las duras negociaciones con los proveedores por la inflación desatada, Carrefour tomó una decisión estratégica: priorizar el abastecimiento de sus propios locales. Norte quedó relegada a ser una especie de canal de descarte o de segunda categoría. Las primeras marcas desaparecían rápidamente de sus estantes, siendo reemplazadas casi exclusivamente por segundas y terceras marcas, o por los productos más económicos de marca propia. Para las familias de clase media del conurbano bonaerense, aquellas que habían crecido viendo a Norte como un símbolo de progreso y abundancia, el desencanto fue absoluto. El paseo familiar del fin de semana había muerto definitivamente. Ir a Norte ya no era una salida aspiracional. Era entrar a un galpón inmenso, sombrío y mal abastecido, simplemente para intentar comprar lo básico antes de que los precios volvieran a subir. El dolor más profundo, sin embargo, se vivía del lado de adentro de las cajas registradoras. Los empleados históricos, aquellos laburantes que llevaban años en la empresa, que habían sido formados en la cultura de atención al cliente de la familia Gill, sentían que les estaban arrancando la identidad. Tenían que poner la cara ante las quejas de los vecinos por los productos vencidos, por la falta de precios claros o por las interminables demoras en las líneas de caja debido a los despidos masivos. Norte se había convertido en un zombie comercial. Seguía operando, la estrella azul seguía colgada en la fachada, pero el alma del supermercado había sido vaciada por completo. Carrefour había logrado su objetivo: absorber a su principal competidor y neutralizarlo desde adentro. Lo que nadie imaginaba era que esta agonía lenta era solo la fase preparatoria. Una vez que la economía argentina comenzara a estabilizarse tibiamente a mediados de la década, los dueños franceses pondrían en marcha el plan final. Ya no les alcanzaba con tener a Norte de rodillas. Ahora iban a borrarla definitivamente del mapa. Hacia mediados de la década del 2000, la economía argentina comenzó a mostrar signos de recuperación. El país había dejado atrás el cráter del 2001, el consumo interno empezaba a reactivarse lentamente y los changuitos volvían a llenarse en los supermercados. Era el momento ideal para que una cadena histórica como Norte resurgiera, se lavara la cara y volviera a conquistar a esa clase media del conurbano que la había visto nacer. Sin embargo, en las oficinas de Carrefour, los planes para la Estrella Azul eran diametralmente opuestos. Los dueños franceses habían decidido que no tenía ningún sentido financiero mantener viva a una marca competidora bajo su propio techo, por más arraigo emocional que tuviera entre los argentinos. Mantener dos estructuras logísticas, dos estrategias de marketing y dos identidades corporativas era un gasto innecesario. Había llegado el momento de ejecutar la fase final, la asimilación total. El proceso no fue un apagón abrupto. No hubo comunicados de prensa rimbombantes ni cierres masivos de un día para el otro. Fue una operación quirúrgica, una transformación silenciosa y paulatina que se fue comiendo a la marca desde adentro. En el mundo del retail corporativo, a esta estrategia se la conoce como canibalización. Para el cliente habitual de Norte, los cambios empezaron a notarse en los pequeños detalles cotidianos. Al caminar por los pasillos, las amas de casa y las familias descubrían que la fisonomía del supermercado estaba mutando. Los productos de marca propia Norte, que durante años habían sido un refugio de calidad y buen precio,
desaparecieron misteriosamente de los estantes. En su lugar, las góndolas empezaron a poblarse masivamente con envases que llevaban el logo de Carrefour, la tarjeta de fidelización, los uniformes de los repositores, la cartelería interna de las ofertas. Todo empezó a perder ese tono azul tan característico para teñirse lentamente con los colores corporativos de la multinacional francesa. Norte estaba perdiendo su voz. El supermercado que alguna vez le había enseñado a los argentinos qué era el autoservicio, ahora se sentía como un extraño en su propia casa. Luego vino el golpe a la infraestructura física. Carrefour hizo un relevamiento exhaustivo de todas las sucursales que había heredado de la faraónica expansión de Norte en los años 90. Identificaron los locales mejor ubicados, aquellos que dominaban las esquinas más rentables del Gran Buenos Aires y las principales ciudades del país, y uno a uno empezaron a transformarlos. Durante la semana, los clientes entraban a comprar a un Norte deteriorado y lúgubre. Pero un lunes por la mañana, al llegar, se encontraban con cuadrillas de pintores trabajando, andamios en la fachada y camiones descargando nueva mercadería. El local se remodelaba, se iluminaba, se limpiaba a fondo, y cuando terminaban las obras, la estrella azul no volvía a su lugar. En su reemplazo se alzaba imponente la C de Carrefour. Las mejores sucursales de Norte estaban siendo travestidas, convertidas en hipermercados Carrefour o en formatos más pequeños como Carrefour Market o Maxi. Los clientes de toda la vida observaban este proceso con una mezcla de resignación y nostalgia. Era evidente que la marca estaba siendo desangrada, despojada de sus mejores locales para engordar las estadísticas de su dueño extranjero. A los locales de Norte que no eran lo suficientemente rentables como para justificar una remodelación, simplemente se los dejó morir de inanición, operando con lo mínimo indispensable hasta que su cierre fuera inevitable. La red se achicaba mes a mes. Norte se estaba desvaneciendo frente a los ojos de millones de argentinos, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. El proceso de vaciamiento no solo fue físico y estético, fue también profundamente simbólico y administrativo. Durante sus años de mayor esplendor en los 90, Norte había construido una de las herramientas de fidelización más fuertes del mercado argentino, su propia tarjeta de beneficios y su sistema de puntos. Las amas de casa del conurbano guardaban esa tarjeta de plástico azul en sus billeteras, con un sentido de pertenencia real, casi afectivo. Juntar puntos en Norte era sinónimo de canjearlos por vajilla, pequeños electrodomésticos o lograr descuentos clave para armar la mesa en las fiestas de fin de año. Pero como parte de la estrategia de canibalización, Carrefour dio la orden de descontinuar el programa. De un día para el otro, los cajeros que antes te daban la bienvenida con el clásico uniforme de la estrella azul, ahora te ofrecían pasarte a la tarjeta de la competencia. Para el consumidor argentino, que es extremadamente leal a sus costumbres comerciales, esto fue visto como una traición final. La conexión emocional, ese hilo invisible que unía al cliente con la marca desde los tiempos de Alberto Gil, se cortó definitivamente. Incluso el lenguaje interno del supermercado cambió para siempre. Los históricos gerentes y empleados de salón, aquellos que sabían cómo armar la puntera de góndola perfecta para el Día de la Madre o cómo manejar el stock de asado para que no faltara el domingo al mediodía, fueron reemplazados por manuales de procedimientos fríos, redactados en oficinas de Europa. La agilidad del supermercadismo de barrio a gran escala fue sustituida por la burocracia implacable de una multinacional. Para las sucursales que no tuvieron la suerte de ser remodeladas y transformadas en Carrefour, el destino fue mucho más cruel. Estos locales, ubicados quizás en zonas de menor poder adquisitivo o en avenidas secundarias, fueron dejados a su suerte. Se convirtieron en verdaderas tiendas zombie. La iluminación fallaba, la mercadería escaseaba de manera crónica y el clima laboral era de una angustia insoportable. Los trabajadores iban a cumplir su horario sabiendo que, tarde o temprano, les llegaría el telegrama de despido o la presión para aceptar un retiro voluntario. La cadena que supo ser el orgullo del trabajo formal en los 90, ahora languidecía en un goteo constante de desvinculaciones silenciosas. Hacia los años 2006 y 2007, ir a una de las pocas sucursales de Norte que quedaban en pie era una experiencia casi fantasmagórica. Entrabas a un local con el cartel de Norte en la fachada,
Pero los changuitos decían Carrefour, los productos de marca propia eran Carrefour. Las promociones eran de Carrefour y hasta los tickets de compra empezaban a reflejar la razón social de la empresa francesa. Norte se había convertido en un envase vacío, un simple cascarón legal que esperaba su certificado de defunción. Carrefour había logrado su jugada maestra. Había comprado a su mayor rival, se había quedado con sus mejores ubicaciones territoriales en Argentina y había diluido la marca lentamente para que el cliente hiciera la transición hacia ellos sin causar un boicot masivo ni un escándalo mediático. Ya no quedaba nada por salvar. El vaciamiento interno estaba completo. Solo faltaba el último paso, el más doloroso, visible y definitivo. Apagar la estrella azul para siempre y bajar las persianas de una historia que había definido el consumo de millones de argentinos. El calendario marcaba el año 2008. En la memoria comercial de la Argentina, los finales de las grandes empresas suelen estar marcados por el caos y el escándalo. Cuando un gigante del retail cae, el paisaje habitual incluye persianas bajas de un día para el otro, trabajadores protestando quemando gomas en la puerta, fajas de clausura cruzando las vidrieras y el temido dictamen judicial de quiebra decretada. Pero el final de Supermercados Norte fue completamente distinto. Fue un final anestesiado, silencioso y, por eso mismo, profundamente triste. No hubo quiebra. No hubo quiebra porque Norte no murió de problemas financieros inmediatos. Murió de asimilación. Para los pocos locales que aún resistían con el cartel original, en el conurbano bonaerense y en algunas ciudades del interior, los primeros meses de 2008 fueron un velorio a puertas abiertas. Adentro, en el salón de ventas, ya casi nada pertenecía a la identidad de la empresa fundada por Alberto Gil. Los changos decían Carrefour. Las marcas propias en las góndolas eran Carrefour. El sistema de cajas operaba con el software de la multinacional francesa y hasta las clásicas ofertas de fin de semana respondían a la matriz de París. Lo único que quedaba de Norte era el envase exterior, el cascarón de chapa y la pintura gastada en la fachada. Y había llegado el momento de desecharlo. El adiós definitivo no se sintió tanto en los balances corporativos de Europa, sino en los vestuarios de los empleados en la Argentina. Para los laburantes históricos, aquellos repositores, fiambreros y cajeras que habían entrado a trabajar en los años 90, cuando pertenecer a Norte era sinónimo de orgullo, progreso y estabilidad, el último día fue un golpe directo al corazón. Llegar al trabajo, abrir el casillero metálico y saber que era la última vez que se pondrían la chomba azul, el chaleco o el delantal con la estrella blanca, marcó el fin de una era. Muchos de ellos habían construido su vida entera alrededor del supermercado. Se habían conocido en los pasillos de las sucursales. Se habían casado, habían criado a sus pibes y habían sacado créditos para comprar sus primeras casas, apoyados en sus recibos de sueldo, con el logo de Norte. Entregar ese uniforme, gastado por los años de servicio, para recibir a cambio la indumentaria roja y azul impecable de Carrefour, no era un simple recambio de vestuario. Era la pérdida definitiva de su identidad laboral. Pasaban de ser los herederos de una cultura comercial familiar, cercana y puramente argentina, a convertirse en un número de legajo más dentro de la gigantesca y fría maquinaria de recursos humanos de una corporación global. Afuera, en las enormes playas de estacionamiento que alguna vez albergaron a miles de familias en sus paseos de fin de semana, se desarrollaba el último acto físico de esta desaparición. Las grúas llegaron a las sucursales finales. Los operarios, trepados a decenas de metros de altura, comenzaron a desatornillar las inmensas letras y la icónica estrella azul que durante décadas había servido como faro indiscutido para la clase media argentina. Pieza por pieza, el acrílico y el metal fueron descendiendo hasta tocar el asfalto. No hubo ceremonias, no hubo cámaras de televisión, ni discursos de despedida. Solo el ruido metálico de las herramientas, el motor de las grúas y el murmullo de algunos vecinos que se detenían en la vereda a mirar cómo el símbolo de sus compras, de sus domingos y de su juventud, era cargado en la caja de un camión para ser convertido en chatarra. En cuestión de semanas, el trabajo de limpieza visual estuvo terminado en todo el país. Donde antes brillaba Norte,
Ahora se imponía la homogeneidad global de los carteles de Carrefour, Carrefour Market o Carrefour Maxi. La cadena, que había nacido en 1965 en un pequeño local barrial de Carapachay para enseñarle a la Argentina qué era un autoservicio. La empresa que había sobrevivido a la hiperinflación de los años 80, que había sido la reina absoluta y deslumbrante del consumo en la década del 90, y que había sido tasada y vendida por cientos de millones de dólares a los fondos de inversión, simplemente dejó de existir. Fue borrada del mapa con una eficacia corporativa letal. Supermercados Norte no dejó galpones abandonados ni estructuras oxidadas en las afueras de la ciudad. Dejó locales funcionando bajo otra bandera. Al fin de semana siguiente, el cliente del barrio seguía yendo a la misma esquina de siempre. Entraba por la misma puerta de vidrio y empujaba un chango por los mismos pasillos. Pero la marca que lo había acompañado toda su vida ya no estaba allí. El supermercado más grande de la historia argentina había sido devorado hasta los huesos por su mayor competidor, cerrando para siempre el capítulo más emblemático, exitoso y trágico del retail nacional. Hoy, si uno recorre el conurbano bonaerense o las principales avenidas comerciales de la Argentina, no encontrará ni un solo rastro físico de Supermercados Norte. No hay carteles oxidados, no hay galpones abandonados con su nombre, ni marquesinas olvidadas. La absorción fue tan milimétrica, tan quirúrgica por parte de Carrefour, que la evidencia material de su existencia fue completamente borrada del paisaje urbano. Sin embargo, en el mundo del retail, la desaparición física no siempre significa el olvido. El legado de Supermercados Norte sobrevive en un lugar al que ninguna corporación global ni fondo de inversión puede llegar con una estrategia de asimilación. La memoria colectiva de los argentinos. Para toda una generación, especialmente para aquellos que crecieron en las décadas de los 70, 80 y 90, la frase "ir al norte" no era simplemente ir a realizar una transacción comercial. Era un marcador de época, un pedazo de la identidad de la clase media. Norte fue la cadena que tuvo la osadía de enseñarle a la sociedad a comprar bajo el moderno sistema de autoservicio, derribando el histórico mostrador del almacenero. Fue la pionera absoluta en transformar la compra de mercadería, una tarea históricamente pesada y solitaria, en el gran paseo familiar del fin de semana. En la memoria emotiva del país, la inmensa estrella azul está indisolublemente ligada al sonido de los changuitos metálicos repletos, a los sorteos rimbombantes por los altoparlantes, a las compras preventivas durante la hiperinflación y a la ilusión de abundancia de una Argentina que siempre vivió al borde del abismo. La historia de Norte deja, además, una lección empresarial implacable. Nos enseña que en el despiadado tablero corporativo internacional, no importa qué tan amada sea una marca por su comunidad, ni qué tan dominante sea su posición en el mercado local. Cuando los destinos pasan a ser dictados por ingenieros financieros y gigantes multinacionales en Europa, la identidad cultural de una empresa se convierte en una simple línea en una planilla de Excel que puede ser borrada sin contemplaciones. Norte no murió porque sus clientes la abandonaran. Murió porque fue sacrificada en el altar de las finanzas globales. Pero más allá de las deudas, de las fusiones millonarias y de las marcas superpuestas, el verdadero triunfo póstumo de Alberto Gil y de aquel modesto local fundado en Carapachay en 1965 es que lograron algo rarísimo en la historia del comercio. Hicieron que un simple supermercado se volviera entrañable. Hoy, cuando muchas familias empujan un chango por esos mismos pasillos, bajo luces modernas y el logo rojo y azul de Carrefour, en el fondo, los más nostálgicos todavía saben exactamente dónde están parados. En la geografía sentimental de la Argentina, esos pisos siempre le pertenecerán al norte. La historia de Supermercados Norte es mucho más que la crónica de una cadena de retail que fue comprada y borrada del mapa. Es un espejo exacto de las últimas 5 décadas de la historia económica y cultural de la Argentina. Nos habla de aquella época en la que empujar un changuito inmenso y llenarlo hasta el tope era el símbolo definitivo del progreso de la clase media. Y nos recuerda lo rápido que esa misma ilusión puede desmoronarse cuando cambian las reglas del juego. Norte no fracasó en las góndolas, no perdió el cariño de sus clientes ni fue derrotada por no saber qué vender.
Al contrario, entendió al consumidor argentino mejor que nadie. Su tragedia fue haber brillado tanto que terminó atrapada en un juego de ajedrez financiero que la superaba. Se endeudó masivamente para no ser devorada por los monstruos globales, solo para terminar servida en bandeja de plata a su peor competidor, debido a un acuerdo corporativo firmado a más de 11.000 kilómetros de distancia. El final de Norte nos deja una lección empresarial implacable. En la era del capitalismo globalizado, el arraigo cultural, la historia barrial y la lealtad de millones de familias no son escudos suficientes para detener a una corporación dispuesta a consolidar su poder y eliminar a su competencia. Hoy las luces de aquellos hipermercados siguen encendidas y las puertas automáticas se siguen abriendo, pero la inmensa estrella azul que supo guiarnos se apagó para siempre. Lo que desapareció no fue solo un nombre en una fachada, fue una forma de vivir el consumo familiar. Fue el fin de una época en la que ir al supermercado era nuestro paseo de fin de semana, nuestro refugio contra la inflación y nuestro termómetro de la realidad del país. Si alguna vez fueron con sus familias a hacer las compras a un norte, si se acuerdan de las ofertas por los altoparlantes o si guardan alguna anécdota en esos pasillos, dejen su recuerdo en los comentarios. Queremos leer sus historias. Y si este documental les hizo viajar en el tiempo y quieren seguir descubriendo qué pasó con las grandes marcas y lugares que marcaron la vida de los argentinos, suscríbanse al canal y compartan el video. Nos vemos en la próxima Zona Historia.